Listo. Listo. Tenemos a Sergio Villegas, que es EMIS 38, es médico practicante del servicio social en medicina interna y rotó por nefrología. Fue jefe de laboratorio de histología y tiene 4 artículos publicados y se graduó de su generación con honores. Entonces, él nos va a ayudar con la sesión introductoria de anatomía y fisiología renal para empezar con todo el bloque de renal. Muchas gracias, Sergio. No, gracias a ustedes por invitarme y por la confianza. Pues es un tema bastante largo y pues complicado. Pero pues lo traté de resumir así como lo más posible para hacer como puntos claves, un poquito como interactivo. Entonces, pues sí. Cualquier cosa pueden abrir su micrófono, yo no me ofendo, pueden preguntar cualquier cosa. Por chat también me pueden poner. Y no duden en interrumpirme, ¿ok? Entonces, pues muy bien, como dijo esta, la verdad no sé cuál es tu nombre. Camila. Camila. Como dijo Camila, pues sí, ahorita soy médico pasante de servicio social en el área de medicina interna, entonces pues como que siempre estoy leyendo estos temas, entonces pues ojalá les pueda dejar un poquito. Para iniciar, pues voy a iniciar con un caso clínico. Yo sé que esta sesión es de introducción y demás, pero con este casos clínicos, más bien les voy a poner como varios casitos para tratar de correlacionar tanto la anatomía y la fisiología con un poquito de la práctica clínica, ¿ok? Entonces, el primer caso es un paciente masculino de 62 años de edad, cuyos antecedentes son diabetes mellitus tipo 2 hace 10 años, en tratamiento con 850 miligramos de metformina, hipertensión arterial sistémica hace 10 años, en tratamiento con telmisartán de 40 miligramos. Su motivo de consulta es que tiene edema importante en miembros pélvicos, o sea, te das cuenta que menciona que en las noches ya tiene mucho edema en sus piernas, y pues trae unos laboratorios, los cuales tienen una creatinina en 3.4, un sodio en 125, una glucosa en 92 y un bura en 34. Aparte, otro médico le pidió un ultrasonido renal, el cual lo trae en pues aquí lo trae, trae una foto, y sus dimensiones del riñón menciona que están en 5 por 3 por 2 centímetros. Entonces, no sé si alguien pueda, pues, por el chat aquí, como hacerme un listado de problemas o decirme más o menos qué les llama la atención en este caso. No se preocupen si está mal también, ¿eh? Ok, diabetes de larga evolución. Pues sí, exactamente, Avi. Bueno, como que no se preocupen. Ok, el edema, igual su hipertensión. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, todo esto lo vamos a tratar de englobar ahorita, ¿ok? Entonces, primero que nada, tenemos que saber pues la anatomía un poquito de los riñones, ¿ok? Porque tenemos pues un ultrasonido que se ve ahí curiosillo. Un sodio disminuido, exacto, René, muy bien. Muy bien. Entonces vamos a hablar un poquito de la anatomía del riñón. Entonces los riñones son dos órganos que van a estar simétricamente al lado de las vértebras, están en el espacio retroperitoneal, tienen una forma de frijolito y tienen un hilio en el cual se introduce la arteria, la vena y también pues ahí sale el uréter. Sus dimensiones normales son de 12 por 7 por 3 centímetros, 12 de longitud, entonces está más o menos como así, una anchura de 7 y 3 centímetros de espesor. El color generalmente son cafés, rojizos y van desde T12 hasta L3. El izquierdo es un poquito más delgado, pero la verdad estas variaciones anatómicas pues varían ya dependiendo de la persona. ¿Ok? Se encuentra en el espacio retroperitoneal, como les comenté, y pues se encuentra en un espacio que se llama el compartimento renal. Este compartimento renal está dado por la fascia renal. La fascia renal tiene como dos hojas, una hojilla prerrenal, que la podemos ver como en esta zona, que va por delante del riñón, se fusiona con el lado contrario, y una hojilla retrorrenal, que va a hacer que se pasa por atrás, va a pasar por el músculo cuadrado y el músculo psoas, y se va a fusionar con la del lado contrario. También el riñón tiene grasita alrededor, tiene una grasa que se llama grasa perinéfrica, que está en el compartimento renal, o está muy íntimamente relacionada con el riñón, y tiene grasa paranéfrica. Y esta grasa paranéfrica está por fuera del compartimento renal, pero como quiera, pues ya ven que en el espacio retroperitoneal, pues ahí es grasita y así. En general, esta grasa nos sirve mucho porque
Además de que hace que el riñón sea bien difícil de llegar. No sé si cuando lleguen a clínicas, los que no han llegado a clínicas o más, ya entren a cirugías de urología y que les toque hacer alguna nefrectomía parcial o demás, van a ver que es bien difícil llegar al riñón. Entonces, como que aparte de que hacer que sea bien difícil de llegar, protege al riñón de golpes, de movimientos, en general. Y ahora, se dan cuenta que los riñones, pues no es como que estén así sostenidos por un ligamento o un músculo. Más que nada sostén y que lo que hace que no se muevan de su lugar es el pedículo vascular, o sea, más que nada la arteria y la vena que están como bien cerquita de este. La cápsula grasosa, esta grasa también lo sostiene. Y también la presión intraabdominal hace que esos riñoncitos se peguen hacia atrás y no se muevan de ahí. Bueno, ahora vamos al riñoncito. Entonces, el riñón tiene un espacio que se llama el ilio. Entonces, el ilio, como ya les comenté, es donde entran los vasos, los nervios, y pues ya, o sea, en general es muy sencillo, es muy fácil de localizar. Por ahí es la única manera en que entra algo al riñón, o puede salir también. Tiene dos zonas el riñón, muy importantes. Tiene una corteza y tiene una médula. ¿Ok? Entonces, la corteza es externa, es un tejido claro, rodea a la médula, como ya les comenté. Y esta corteza se extiende hacia la médula, creando unas columnas renales. Y la médula, pues con estas columnas renales, la médula se divide en unas cosas que se llaman pirámides, no sé si las pueden ver aquí. La verdad es bien sencillo como de verlas, como por literalmente son triángulos. Y estas pirámides desembocan en un cáliz menor, que van a ser estos. Y los cálices menores se juntan para llegar a un cáliz mayor, que va a ser este. Y luego los cálices mayores ya se juntan para hacer como el seno renal o la pelvis renal. Y luego ya la pelvis renal se junta con el uréter para ir ya hacia vejiga. Entonces la corteza y la médula tienen, pues, o sea, son bien diferentes entre sí. Como podemos ver, la corteza tiene todos los glomérulos en general y la médula pues tiene puros túbulos. También la corteza, aparte de los glomérulos, pues tiene también túbulos proximales, distales, en general, ya ven que como que las nefronas son así una maraña de todo revuelto, pero en la médula ya no hay glomérulos, ¿ok? Y también la corteza es el área que está mayormente profundida, porque pues precisamente ahí es donde llega pues toda la sangre para comenzar con la filtración. Y luego pues ya, luego lo que sigue del tracto urinario pues es todo el uréter. Entonces los uréteres tienen tres lugares de estrechamientos. Luego tenemos la unión pélvico-uretral o pielo-uretral. También tenemos cuando pasa por la arteria ilíaca o también cuando ya se va a unir hacia la vejiga. Entonces, estos son tres estrechamientos del uréter y eso es clínicamente importante porque cuando un paciente tiene un lito renal, pues esos son los tres lugares donde se puede atorar. Si es muy chiquito, el lito puede avanzar, avanzar, avanzar y si no se atora aquí justo donde va a entrar la vejiga, pues sale por la vejiga, ¿verdad? Pero pues, se puede atorar aquí justo en la entrada de la vejiga. Y las manifestaciones clínicas van a ser diferentes si el hito va a estar acá arriba o si va a estar por acá abajo. Y ahora, pues nuestro paciente trae un ultrasonido renal. Y el ultrasonido renal es una herramienta que nos ayuda mucho a evaluar los riñones. ¿Ok? Entonces, no sé si me pueden decir qué riñón es el riñón normal de los dos que estamos viendo, el de la derecha o el de la izquierda. También con toda confianza de que se pueden equivocar, no se preocupen. No, yo sé que no he llevado reglas. Derecha. Derecha, exacto, exacto. La derecha, el de la derecha es el que está normal. ¿Y cómo podemos ver el riñón en un ultrasonido? Podemos ver que está muy bien delimitado su corteza y su médula, o sea, está súper bien marcado todo esto. La corteza se ve hipoecogénica. ¿Por qué? Porque es un tejido que, o sea, ya ven que en el ultrasonido se mandan ondas y dependiendo cómo se rebotan, es como que va a ser más brilloso en el ultrasonido. Entonces la corteza, como no tiene tanto tejido fibrótico que vaya a rebotar estas ondas ultrasonográficas, se va a quedar con toda y entonces se va a ver como más hipoecoico. Pero lo que está dentro a veces puede tener grasita. Entonces esta grasita puede rebotar un poquito esas ondas, entonces por eso se puede ver un poco más hiperecoico. Y también todo lo que está alrededor, como ya dijimos, pues esa grasa va a hacer que se haga como que ese realce, o más bien, se va a ver hiperecogénico. Y ahora, este riñoncito, pues, ¿qué les pasó? ¿O qué se les ocurre que puede pasar? Que está todo blanco, no se ve ni la corteza ni la médula, apenas parece así un frijolillo ahí calcificado. ¿Qué se les ocurre?
Quizás que hubo un proceso inflamatorio y entonces por eso luego ocasionó fibrosis. Muy bien, claro que sí. O sea, procesos inflamatorios crónicos pueden llevar a que todo el tejido renal se haga todo fibrótico, todo feo y ya. Y en general, pues sí, o sea, hay muchas causas por las cuales pues puede evolucionar así. Unas causas pueden ser enfermedades inflamatorias, pero en general cualquier tipo de enfermedad renal crónica, a menos que sea obstructiva, o sea, que haga como que se dilate mucho el sistema, va a hacer esos tipos de cambios. O sea, por ejemplo, los pacientes que ya tienen enfermedad renal crónica por diabetes o por hipertensión de muchos tiempos, de mucho tiempo, perdón, de evolución, va a hacer que ese riñoncito se haga todo fibrótico. O también si ha tenido muchos episodios de pielonefritis o así, se van a ver cicatrices y pues se va a dañar y se va a ver así todo, todo feo. Entonces, como vemos, o sea, este riñoncito, este riñón derecho, porque aquí está el hígado, no sé si lo puedan ver. Entonces, pues les digo, está todo fibrótico, no se ve ni la corteza ni la médula y ya. Y ahora volviendo a nuestro paciente. Entonces, nuestro pacientito tiene, bueno, no, ni pacientito, ya es un pacientote. Él tiene 62 años. Entonces, tiene un ultrasonido renal y el ultrasonido renal tiene dimensiones de 5 por 3 por 2. Entonces, ese riñón, pues como ya ahorita mencionamos, las dimensiones normales son aproximadamente entre 12 por 7 por 5. Ese riñón se le está bien chiquito. Y luego, no sé si pueden ver aquí, pues ya el riñoncito. Esta parte se ve pues, muy poco claro la diferencia entre la corteza, médula, o sea, se ve muy poco. La verdad, todavía sí está un poquito conservado esta zona, o sea, se ve pues hipoecogénica. Pero pues esta sí se ve, pues la verdad ni siquiera se ve tanta diferencia entre la grasa y el riñón, o sea, podemos ver que ese riñón pues no está bien. O sea, ya lleva algo que ya hizo, ya hubo algo que lo estuvo así golpeando mucho tiempo y pues por eso ya se fibrosó. Y pues, bueno, conocemos que este paciente tiene diabetes, tiene hipertensión, de mucho tiempo de evolución, entonces, pues digo, esos son factores de riesgo para, importantes para generar una enfermedad renal crónica. ¿Ok? Entonces, la enfermedad renal crónica, pues es una enfermedad que ven mucho los nefrólogos y, digo, ahorita vamos a hablar más de ella. Pero bueno, aparte de lo que le está pasando a nuestro paciente, digo, en el ultrasonido, el paciente tiene datos en los laboratorios, o sea, tiene una creatinina en 3.4, un sodio bajo, ya mencionaron, una glucosa normal, pero un boom también en 34 es elevado. Esas cosas también, pues, llaman la atención. Y para eso, para explicar eso más bien, pues ya tenemos que hablar un poquito más de la fisiología del riñón. Entonces, en general, los riñones tienen diferentes funciones. Las funciones de la nefrona, muy generales, es filtrar, luego reabsorber, secretar y concentrar la orina al final. Eso es como que la nefrona. Pero el riñón, como órganos que tiene tanta relación con tantos otros órganos del cuerpo, pues hay cuenta que tiene muchas funciones como balances de líquidos, control de iones, balances del pH, producción de hormonas. No sé si a alguien se le ocurre alguna hormona o algún ion que controle el riñón. RAS. Eritropoyetina. Exacto, exacto. Ok, ¿alguna otra que es importante? Calcio. Ajá, calcio, ADH, o bueno, la ADH más bien actúa sobre el riñón, pero, exacto, exacto, como se dice. Muy bien, y de iones, ¿qué iones se les ocurren? Sodio, potasio. Sodio, potasio. Y si le seguimos, pueden ser todos, sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, todo lo regula el riñón realmente. El pH también, pues, o sea, si tenemos una hiponatremia muy severa, una hipernatremia, una hipocalemia, una hipercalemia, el paciente puede estar en un estado crítico. El paciente también cuando están en choque séptico o simplemente en estado de choque, vaya, van a tener acidosis. Entonces, vaya, todas estas cosas, pues, son regulaciones del riñón que, pues, es importante identificar. Muy bien. Entonces, en general, la nefrona pues, es la unidad funcional renal. Tenemos 1.3 millones de ellas, o sea, tenemos muchísimas. Claro, depende de la persona y depende de qué tanto se ha cuidado, ¿verdad? Hay estudios recientes que han encontrado que, por ejemplo, en pacientes que son veganos tienen mayor reserva de nefronas que pacientes que consumen mucha carne en su dieta normal. Entonces, pues punto para ustedes veganos. Y pues en general la nefrona pues es como el conjunto del glomérulo más todos los túbulos, ¿ok? Entonces, pues como que el caminito que va a seguir desde el glomérulo hasta que se hace orina, pues es como
Primero pasa por el glomérulo, se va ahí a filtrar el plasma. Este plasma va a pasar a través de todos los túbulos, el túbulo contornado proximal, el asagenle, el distal, luego pasa al túbulo colector y ya muchos túbulos colectores se juntan para irse ya como que a desembocar hacia el sistema colector del riñón. Entonces, pues sí, digo, eso es como que muy en general. Ahorita vamos a platicar un poquito de cada parte y de cada función de cada cosa, pero pues sí, en general es esto. Y algo bien importante es que pues como que el riñón al final de cuentas es el que elimina el líquido y nuestro paciente pues está teniendo ahorita una retención importante de líquidos, tanto que está ya generando el edema, hiponatremia y otros síntomas que pues puede tener. Y hablo de esto porque pues no podemos hablar de fisiología renal sin hablar de fisiología de los líquidos del cuerpo, o más bien de la composición de líquidos del cuerpo. Entonces, hablamos de que en general el agua corporal total es el 60% del peso, entonces somos más agua que personas realmente. De ese 60% lo podemos clasificar en 2/3 en el líquido intracelular, mientras que es 1/3 en el líquido extracelular. Y de hecho hay una regla bien bonita que es el 60-40-20. El 60, o sea, nuestro peso, el 60% va a ser agua, 40% de ese 60 va a ser intracelular, y el 20% va a ser extracelular. Y ahora, el líquido que es extracelular, que es pues muy poquito, que es el 20%, extracelular, se va a dividir 3/4 en el líquido intersticial y 1/4 en el líquido intravascular. Entonces, aunque nosotros veamos que pues nuestra sangre es como que así el único líquido que tenemos así a chorros, pues realmente no, realmente la mayoría del líquido está tanto en el espacio intersticial o en el líquido intracelular, ¿ok? Y hay una diferencia entre estos dos compartimentos. El líquido intracelular tiene ciertos iones que pues, va a ser importante, hablando ya de fisiología como de las bombas y mantener un gradiente. Entonces, en general, el líquido intracelular, adentro de las células va a haber mucho más potasio, mucho más magnesio y mucho más fósforo. Mientras que el líquido extracelular va a tener más sodio, va a tener mayor calcio, va a tener cloro y bicarbonato. Y pues recordando ya ciencias básicas, primer semestre y segundo semestre, pues ya ven que siempre hay un gradiente, o más bien no siempre hay un gradiente, sino siempre en la fisiología como que muchas cosas funcionan a través de un gradiente. Y pues por eso es como que sí hay esta diferencia de iones. Ahora, pues como ya le mencioné, pues está el líquido intracelular y el extracelular. El líquido intracelular, aparte de tener estos iones, pues también tiene fosfatos, proteínas, el ADP, que también pues va a ser importante para mantener esta tonicidad adentro de la célula. Y el extracelular, pues como ya le mencioné, también pues tiene en general esto que nos va a servir bien de Pfeffer, como el bicarbonato. En general, hablando también de esto, hay ciertas alteraciones de volumen o hay ciertas alteraciones de osmolaridad. Ahorita como la verdad no me quiero meter como tanto ya a hablar de enfermedades y demás, pero como que me va a servir de pretexto para platicarles un poquito de todo. Entonces, en general, la osmolaridad es la concentración de partículas osmóticamente activas. Eso significa que como que hay unos solutos que nos va a ayudar a jalar agua, ¿ok? Y esa va a ser como, en general, es un concepto muy complicado, pero es como que en general lo que significa la osmolaridad. Entonces, la osmolaridad tiene una fórmula, o sea, es el sodio plasmático por 2 más la glucosa entre 18 más el BUN entre 2.8. De estos tres componentes, o más bien, estos tres componentes son 3 solutos o 3 cosas que encontramos en nuestro cuerpo que van a, como ya mencioné, son como osmóticamente activas, entonces como que van a jalar agua, ¿ok? Y esto va a terminar como en general la osmolaridad de nuestro cuerpo. De estos 3, ¿cuál se les ocurre que va a ser el más importante o como el más determinante para determinar la osmolaridad? El sodio. Muy bien, exacto. Muy bien, René y Carla, muy bien, el sodio. Y digo, desde el ver la fórmula que está multiplicado por 2 y los otros están divididos, pues significa que el que está multiplicado por 2 pues va a ser mayor. Aparte, pues el sodio, pues lo tenemos como mucho más, vaya, o sea, va a haber más concentración de sodio que glucosa y ebun, entonces pues va a ser mucho más determinante. Y pues sí, entonces esto va a determinar la osmolaridad plasmática. En general, en equilibrio, el líquido intracelular y el líquido extracelular siempre tiene una misma osmolaridad, ¿ok? Lo único que va a hacer y más bien, para lograr esto, va a haber un movimiento de agua constante. Cuando se aumenta un poquito la osmolaridad adentro de la célula, el agua se va a meter para diluir un poquito eso.
y viceversa, o sea, sale el agua de de las células, para mantener siempre un balance. Y eso es muy importante porque ahorita vamos a hablar más de esto. Entonces, ya recordando también primer semestre, pues podemos tener varios estados. Podemos tener un estado hipertónico, un estado hipotónico o un estado isotónico. Entonces, en general, siempre vamos a estar en la isotonicidad, a menos que haya otras cosas que nos alteren la tonicidad del cuerpo. Como ya les mencioné, si estamos en un ambiente hipotónico, lo que va a hacer es que hay menor concentración, o más bien, hay menor tonicidad de solutos afuera. Entonces, hay menos cosas que sostengan el agua. Entonces, el agua se va a meter hacia las células porque adentro hay mayor concentración y siempre tiene que buscar como un balance. Mientras que si afuera es un ambiente hipertónico, pues significa que hay mayor cosas que están como buscando jalar agua. Entonces, va a hacer que el agua dentro de las células se salga y pues se deshidrate. Y ahora, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Porque el riñón se encarga muy importantemente de la regulación del agua. ¿Ok? Entonces, desde el simple hecho de que el riñón, el glomérulo, a través de la filtración, tira un montón de agua, ya estamos hablando de que el riñón se tiene que encargar de que esa agua no se tire a la orina o no se quede con él. Más bien, como que el cuerpo que no se quede como todo con esta agua. Entonces, pues hay varios mecanismos para la regulación, depende de varias hormonas. Bueno, si se aumenta la osmolaridad, hay una hormona que se llama la hormona antidiurética, ya sé que todos ustedes la conocen, pero pues esta hormona antidiurética lo que va a hacer es que va a aumentar la permeabilidad del agua a través de acoporinas en las células principales, que puede ser en el túbulo distal o en el túbulo colector. Y esto va a hacer que el agua se vuelva a reabsorber y se baje la osmolaridad. Y también el riñón tiene varios mecanismos de osmorregulación bastante complejos, que puede ser, por ejemplo, el asa de Henle con el reciclaje de la urea y que a través de los vasos rectos, que a través de las nefronas. Pero la verdad ya son mecanismos mucho más complejos que, digo, me tardaría un poquito más de explicar. Pero como que lo importante que entiendan es que el riñón se va a encargar pues de toda esta parte de regulación de agua. Y como ya les mencioné, pues la hormona antidiurética se va a unir a su receptor, esto va a generar cascada de señalizaciones, lo cual va a hacer que se liberen más acoporinas 2 y esas acoporinas 2 va a hacer que se aumente la permeabilidad del agua, haciendo que se absorba más agua. Y también la hormona antidiurética tiene acciones sobre el canal NKCC2 y también sobre el gradiente de urea. Pero digo, es mucho menos notorio, mucho menos como textual que así como ver que la acoporina 2 es como que lo que jala agua. Entonces, en general, podemos ver que nuestra nefrona, pues, o sea, más bien, filtra un montón de agua del plasma, saca un montón de agua, y luego en el túbulo proximal reabsorbemos un montón, y luego ya las últimas finezas para siempre ajustar la osmolaridad del cuerpo, pues van a estar como en la última parte de la nefrona, en el túbulo distal y en el túbulo colector. Y ahora, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Porque nuestro paciente tiene una hiponatremia. Y ahora un amigo siempre me dice que un problema de sodio realmente es un problema de agua, por todo lo que ya vimos, por el hecho de que la osmolaridad depende del sodio y luego este sodio va a generar un gradiente y va a hacer que el agua se jale, se mueva, se queda dentro, se salga de las células. Principalmente, pues vaya, este paciente tiene un problema del agua. Ahora, ¿qué se les ocurre que puede pasar en un paciente que tiene una enfermedad renal crónica? Vaya, ¿cuál es el problema con el paciente con la enfermedad renal crónica? Que se queda con mucha agua. O por qué pasa eso. Pues a lo mejor no está produciendo suficiente hormona antidiurética o está produciéndola en exceso. Ok, claro que sí. Vamos a ver muchas cosas. Eso es muy cierto que hay muchos pacientes en los cuales puede haber alteraciones de la hormona antidiurética que va a generar esto. Y exacto, muy bien, lo que pusieron en el chat de que no filtra. Exacto, entonces como ya les había mencionado, el riñón controla el agua desde la parte de la filtración, entonces el glómerulo al hecho de que no puede sacar el agua, se va a quedar con toda el agua, entonces va a generar todos estos cambios. Y ahora, bueno, este paciente pues tiene una hiponatremia, y muy rapidito les voy a decir como en clínicas cómo abordamos una hiponatremia, ¿ok? Entonces las hiponatremias, lo primero que le vamos a hacer a una hiponatremia es revisar la tonicidad del cuerpo, porque si ya mencionamos que el sodio es lo principal para determinar la osmolaridad, un sodio bajo, o sea, si tú ves que tiene un sodio bajo, pues entonces tú debes decir de que pues tiene sodio bajo, entonces va a tener osmolaridad baja el paciente.
Pero no siempre es así, digo, a veces pueden ser otras causas que pueden hacer como cambios en la osmolaridad o cambios como secundarios al sodio, o que puede ser como pseudohiponatremia, que tengan como alteraciones pero no reales del sodio, que haga que se vea el sodio bajo, pero la osmolaridad no tanto. Pero en general, entonces nuestro paciente tiene una hiponatremia, o sea, tiene el sodio bajo. Si le calculamos la osmolaridad, está baja. Y ahora tenemos que determinar el volumen del estado del paciente. Entonces, nuestro paciente, ¿se acuerdan qué síntomas tenía? Edema. Edema. Ok, entonces con eso pues ya podemos empezar como a ver de que, ok, pues puede ser que el paciente tenga edema, que pues, quizás si lo ocultamos, pues probablemente tenga estertores, irritantes, que estén en el pulmón, entonces pues vamos a determinar que el paciente tiene un estado hipervolémico. Entonces, como que en clínicas, cuando abordamos una hiponatremia, siempre le decimos como que hiponatremia, hipotónica, que es como la tonicidad, y luego el estado de volumen, hipervolémica. Y sí, aquí lo podemos ver, por ejemplo, una enfermedad renal avanzada, un síndrome nefrótico, una insuficiencia cardíaca congestiva, pues nos va a llevar a retención de líquidos, lo que va a hacer que se diluya el sodio, y pues nos va a hacer todos estos cambios. ¿Ok? Y también, por ejemplo, si el paciente no tiene estos datos de hipervolemia, tiene euvolemia o tiene hipovolemia, pues entonces ya como que el médico tiene que pensar en otras causas, o tienes que ir como orientándote tu caminito para ver y encontrar pues qué es lo que está haciendo esa hiponatremia. Por eso es tan importante. Natalia, ¿levantaste la mano? ¿Tienes alguna duda? Sí, por ejemplo, si fuera hiponatremia hipertónica, sería que tiene bajos niveles de sodio, pero igual el agua está muy baja. No, o sea, ¿o por qué sería hipertónica? Ok, muy bien. Muchas gracias por comentar eso. Por ejemplo, en estados de hiperglucemia, ya ves que teníamos en la fórmula, teníamos también la glucosa. Pero si la glucosa sube muchísimo, muchísimo, así súper altísimo, como en ciertos estados de cetoacidosis o así, o en coma hiperosmolar, que suben pues casi 1000. Entonces, pues la glucosa tiene también carga osmótica, entonces eso va a hacer que se aumente un poco la osmolaridad. Pero les digo, como que la que es isotónica y la que es hipertónica generalmente son otras cosas que no es sodio. O sea, son otras cosas que están ahí moviendo la tonicidad, pero realmente el sodio, pues no tanto. Va, muy bien. Ahora, voy a pasar a otro caso clínico. Este paciente es un paciente femenino de 6 años de edad, es un paciente pediátrico, sin antecedentes de importancia. Su motivo de consulta tiene edema de miembros pélvicos también, pero también por ella, o más bien, los papás refieren que tiene una orina espumosa. Le tomó el laboratorio, se encuentra una albúmina en 2.1, una creatinina en 0.7 y un colesterol en 250. Y los padres se asustan, van con el doctor y el doctor le hace una tirita reactiva y encuentra proteínas de 4 cruces. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí a alguien se le ocurre que puede estar pasando a este paciente. Daño renal. Daño de riñón, ¿ok? Ok, y específicamente, ¿qué parte del riñón se te ocurre que puede estar fallando? La nefrona, ¿no? ¿Qué parte de la nefrona? El glomérulo. El glomérulo. Muy bien, muy bien. Entonces, en general, ese es el glomérulo. Ya se están aventando más cosas y ni tenemos más datos del paciente, pero sí, o sea, en general, ok, con estos datos podemos pensar de que lo que está fallando, o sea, de glomérulo, túbulos y todo el mecanismo de regulación del agua, como que lo que está fallando es el glomérulo. ¿Ok? Entonces, muy bien. Y sí, vamos, como que son pretextos para hablar un poquito de cada parte. El glomérulo pues es la parte de la nefrona, que es un sistema de capilares o sea, enrollados, muy enrollados, cubiertos por la cápsula de Bowman. Tienen un diámetro de 200 micrómetros, entonces están súper chiquitos, y este sirve como el filtro de sangre. Bueno, más de lo que se filtra es el plasma, pero pues lo que entra es sangre. Entonces al glomérulo le podemos encontrar diferentes partes. Tenemos el polo vascular y el polo urinario. El polo vascular es por donde entra la arteriola aferente. Esta arteriola aferente como que se mete a la cápsula de Bowman, se enrolla, se enrolla, se enrolla, se enrolla y sale la arteriola eferente. Y el polo el polo urinario es como que todo lo que sale de cada de los capilares
se sale y como que lo recolecta el polo urinario y ya se empiezan a hacer todo el sistema de túbulos. Y tiene como dos capas el glomérulo, una capa visceral, que es todo lo que está pegado a los capilares, y una capa parietal, que es lo que está pegado a la cápsula de Bowman. Y también algo importante que la parte visceral es donde tenemos muchas células, que ahorita vamos a hablar un poquito de cada función de ellas. Y pues otra vez, volviendo, es lo mismo esto. Algo importante es que afuera de la capa visceral, o sea que está pegado aquí a los capilares, tenemos unas células que se llaman los pocitos, que ya lo mencionaron en el chat. Entonces esos pocitos van a ser bien importantes para regular muchas funciones del glomérulo. Y ahora estamos hablando que el glomérulo es un filtro y estamos diciendo eso 1000 veces, de que es un filtro, es un filtro, es un filtro. Entonces el filtro, pues siempre tiene como una membrana para filtrar. ¿Ok? Entonces la membrana de filtración glomerular tiene 3 capas. Tiene primero una capa que es el endotelio, como cualquier vaso sanguíneo, ya que son capilares, tienen su endotelio. Ya ven que todos los vasos tienen endotelio adentro. Luego sigue una membrana basal glomerular, que es esta. Y luego tiene estas que generalmente como le llaman el epitelio, o son los pocitos que están por fuera. Y estos se pegan a los capilares, ¿ok? A través de estas prolongaciones que se llaman pedicelios. ¿Ok? Entonces el endotelio que está dentro de los capilares es un endotelio fenestrado, tiene unos poros que son de 70 a 90 nanómetros y pues rodea toda la capa del capilar. Y ahora, estos poros pues son importantes porque a pesar de que pueden pasar muchos solutos a través de esos poros, lo que nos va a ayudar a que no pase van a ser células. ¿Ok? Entonces, pues en general, la orina no tiene células, en general, digo, al menos que haya algunos procesos tubulares, pero pues ninguna célula se sale del glomérulo. Y es por eso, por el endotelio primero. Luego sigue la capa, la de la membrana basal. La membrana basal tiene 3 capas, que es una se llama la lámina rara interna, luego la siguiente es la lámina densa, luego la lámina rara externa. Y es importante porque no permiten paso de proteínas plasmáticas. Y luego el epitelio son los pocitos a través de los pedículos o los pedicelios. Y estos pues también se unen aquí al capilar, hacen unos que van a ser las hendiduras de filtración, que van a ser estas. Y entonces pues también, estos van a ser todavía más chiquitos, o sea, son unos de 25 a 60 nanómetros. Entonces va a ayudar a que ciertos solutos grandes ya no pasen, que podían pasar a través del endotelio, y pues va a generar una barrera importante. ¿Por qué? Porque aparte tienen, tanto la membrana como los pedicelios tienen glucoproteínas cargadas negativamente. Entonces esto, aparte del tamaño de los filtros, o sea, de los poros, va a generar un componente electrostático a la filtración. Entonces estos se van a encontrar negativos. Entonces los solutos que van a ser negativos no van a pasar tanto. Claro que pueden pasar, ¿verdad? Pero pues va a pasar un poquito menos. Y entonces como que cada parte de la membrana es bien importante y podemos ver que si hay alguna alteración de cada una de estas partes, puede tener como repercusiones en lo que se está filtrando y lo que se está manteniendo en la sangre. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si se pierden los pocitos, pues estamos viendo que son como que los que mantienen más la hendidura más chiquita, la filtración, e incluso también que el componente electrostático negativo. Entonces vamos a tener ciertas moléculas en la orina que no deberían de estar. Por ejemplo, proteínas. Y ahora pues rápidamente voy a hablar un poquito de cada célula que está dentro del glomérulo también porque son bien importantes. Entonces las células mesangiales son las células, bueno, células mesangiales interglomerulares y extraglomerulares. Las intraglomerulares son estas rositas. Son, básicamente son células de músculo liso modificadas que funcionan como fagocitos y macrófagos. Y, por ejemplo, ya ven que hay ciertas enfermedades que son como muy inflamatorias de glomérulos. Podemos ver expansión del mesangio. Y pues vamos a ver como muy hipercelulares esos glomérulos. También, estas células como son de músculo liso modificadas, pueden tener como cierta contracción para modificación del flujo adentro del glomérulo. Luego tenemos el aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular es como un sistema de células o un conjunto de células que están fuera del glomérulo, pero que funcionan como muy en conjunto con el glomérulo. Entonces, esa tiene 3 partes, se llama la mácula densa, que está en el túbulo contornado distal. Tenemos células yuxtaglomerulares, yuxtaglomerulares, perdón, y también células mesangiales extraglomerulares. Entonces la mácula densa lo que hace es que detecta el sodio que está adentro del túbulo y manda señales hacia el glomérulo
para ajustar un poco qué tanta sangre está pasando a través de sus capilares. ¿Ok? Las células yuxtaglomerulares son las que también liberan renina ante ciertas estimulaciones de hipotensión, estimulación de beta adrenérgico o variaciones en sodio también. Y las células mesangiales extraglomerulares producen matriz, se encargan de ciertas citocinas, tienen muchas como funciones. No hay una función así tan específica como los otros, pero pues en general sí. Ahora, este aparato yuxtaglomerular podemos ver que está en el túbulo distal. Y se pueden decir de que, bueno, como llegó el túbulo distal hasta el glomérulo, si estás diciendo que el túbulo distal está más lejos. En general, como ya les había dicho, las nefronas son ahí como una maraña todas revueltas. Entonces, como podemos ver, aquí está el glomérulo, luego sale el túbulo contenedor proximal, la asa de Henle, y luego para el túbulo distal se acerca mucho al glomérulo y pasa específicamente entre las dos arteriolas. Entonces, por eso puede haber este sistema de retroalimentación. Y precisamente se llama el sistema de retroalimentación túbulo glomerular, porque los túbulos le mencionan al riñón cómo está de sodio y de solutos adentro de lo que están filtrando. Entonces, si está muy alto en sodio, significa que el glomérulo está soltando mucho sodio. Entonces, el túbulo distal le va a decir al glomérulo de que, oye, no filtres tanto, porque ya está llegando mucho sodio hasta allá. Entonces, bájale tantito y ya, pues eso ayuda un poquito también a la retroalimentación. Esto es lo mismo, básicamente, que, bueno, también estas también son de las células yuxtaglomerulares. Entonces también las células yuxtaglomerulares, a través de ciertos transmisores químicos de la mácula densa y de la presión y también de estimulación de los nervios adrenérgicos, puede liberar la renina, y esta renina pues también va a generar la activación de todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que pues ya lo han visto mil veces, pero pues nada más para recordarlo tantito, la renina es una enzima que va a convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1, que el angiotensina 1 se va a ser angiotensina 2, y esa angiotensina 2 es la que ya puede tener cierta acción sobre la resistencia periférica y lo que va a generar liberación de aldosterona. Esa aldosterona va a hacer retención de sal, lo cual va a expandir un poquito el líquido intracelular, o más bien intravascular. Y ahora, pues, no podemos hablar del riñón del glomérulo sin hablar de su función principal, que es la tasa de filtrado glomerular. Y como que luego nosotros también estamos tan obsesionados de que no, pues, ¿y cuál es la GFR del paciente? O así, cuando ya estamos ahí en clínicas. Entonces, como cualquier órgano que funciona con líquidos, funciona por presiones. ¿Ok? Entonces, la tasa de filtrado glomerular tiene una fórmula que tiene como 4 variables. Entonces, la primera es como una constante, que es una K, que es como qué tanto es permeable al agua. Y esta, pues en general se mantiene bastante similar, pero algo importante es que las células mesangiales pueden contraerse un poquito, pueden contraer el glomérulo para que deje de tener como tanta permeabilidad a que se salga. ¿Ok? Luego tenemos 3 presiones que van a ser importantes. Una es la presión hidrostática, que pues si vemos, o sea, el vaso sanguíneo, si lo vemos por dentro, la presión hidrostática es la presión que ejerce el líquido contra la pared, o sea, que se quiere salir. Entonces, pues la presión hidrostática dentro de los capilares, como que es lo principal que va a empujar el líquido del plasma hacia el líquido, hacia el espacio Bowman. Entonces, como que va a ser, es así que lo que está empujando contra la membrana para que se exprima y pueda salir el líquido. Ahora también tenemos una presión del espacio del Bowman, o sea, una presión hidrostática del espacio de Bowman, que va en contra esta presión hidrostática. Por ejemplo, si imagínense, si aquí tapamos esto, la presión del espacio Bowman va a subir mucho. Entonces va a hacer que la presión hidrostática que viene de afuera, del capilar hacia afuera, la va a empujar y va a decir como que no, te vas a regresar, o no, simplemente no la va a dejar pasar. Y por último, la presión oncótica. La presión oncótica, pues la que está dentro del capilar, acuérdense que las proteínas jalan agua, entonces pues básicamente esa agua no va a dejar que se salga del capilar. Entonces, y luego también el riñón es tan complejo que luego le agrega otro sistema de regulación que puede ser como la vasoconstricción o vasodilatación de cada arteriola. Entonces ya habíamos mencionado que la arteriola aferente es la que entra, mientras que la eferente es la que sale. Entonces la arteriola aferente es la que entra. Si esta la hacemos la vasoconstricción, una vasoconstricción de la arteriola aferente,
la presión de adentro del capilar, que es lo que se va a filtrar, va a bajar. Entonces, al bajar la presión, pues no va a hacer que pase tanto a través de la membrana, entonces va a reducir la tasa de filtrado glomerular. Y esto se puede ver, por ejemplo, por el sistema nervioso autónomo, o sea, es una estimulación simpática, o niveles muy elevados de angiotensina 2. Y cuando hacemos una vasoconstricción eferente, por el contrario, si es como una manguera, si tú tapas la manguera, pues lo que está acá adentro va a ser mucha presión. Entonces, al hacer una vasoconstricción de la arteriola eferente, va a hacer que la presión aumente mucho y esa presión hidrostática va a hacer que pues pase del capilar hacia el espacio de Bowman. Entonces, pues va a hacer que se salga más. La angiotensina 2 tiene principal acción sobre las arteriolas eferentes y pues hay ciertos medicamentos que luego ahí alteran como este mecanismo. Y luego, pues como ya les había dicho, obviamente si tapas esto, los túbulos, vamos a aumentar mucho la presión del espacio glomerular, de Bowman, entonces va a hacer que se reduzca la tasa de filtrado glomerular. Por eso es importante, o más bien por eso luego una nefropatía obstructiva como piedras o cristales o así, pueden llevar a una falla renal. Y luego, como ya les había dicho, pues hay medicamentos que pues alteran esto, por los AINES van a actuar sobre la arteriola aferente, va a hacer vasoconstricción. Los IECAS va a hacer que, más bien, no va a permitir que se dilate, mientras que los IECAS no va a permitir que se contraiga la eferente. Entonces se va a reducir la tasa de filtrado glomerular. Muy bien, y ahora pues ya volviendo a nuestro paciente, esta pacientita pues tiene muchas proteínas en la orina. Entonces, bueno, el primer caso dijimos que era un paciente que no podía filtrar cosas, no podía filtrar agua. Ahora, este paciente, como ya lo mencionaron ustedes, es un problema de glomérulo y estamos viendo que si tiene proteínas en la orina, significa que el problema es que está filtrando de más, está filtrando más cosas a través de la membrana glomerular y se está saliendo todo hacia, bueno, no todo, pero se está saliendo proteínas hacia la orina. Entonces, por eso tenemos tantas proteínas y luego este paciente desarrolla un síndrome que se llama síndrome nefrótico, dependiendo de qué tanta proteína pierda. Y bueno, bien rapidito, en general, la enfermedad de cambios mínimos es una enfermedad que pasa pues, en pacientes que en enfermedad pediátrica, también puede pasar en pacientes adultos, pero en general es por pérdida o más bien borramiento de los pedicelios de los povocitos. Entonces, esto hace que se pierda este componente de la membrana de filtración glomerular, lo que hace que se salga, o sea, más bien se pierde este mecanismo electrostático negativo que mantiene proteínas adentro del plasma. Entonces, esto hace que se empiece a salir. ¿Ok? Bueno, y ya por último, un último caso clínico para ya ver la última parte de la función del riñón. Pues es un paciente masculino de 59 años de edad. Tiene antecedentes de cirrosis hepática hace 4 años. Generalmente los pacientes con cirrosis hepática igual y no lo han visto mucho, pero tienen que tomar varios diuréticos, en general 2. Pero este paciente nada más toma 1 porque nada más requiere 1. Su motivo de consulta es que se tomó 6 pastillas por accidente de este diurético y ahora se siente muy, muy débil. Entonces ahora los laboratorios que tiene este paciente tiene un potasio muy alto, tiene un potasio 7, tiene un sodio muy bajo, 122, y tiene un pH bajo, 7.29, o sea, alcalótico, y tiene una creatinina 1.1. Entonces, no sé si a alguien se le ocurra qué tipo de diurético puede ser que está generando todo esto en este paciente. Digo, eso está un poquito más complicado. Si no se preocupen, ahorita se lo voy a De explicar. ASA. De ASA, ok, eso es como una tirada buena. De ASA, ok. Ok, bueno, entonces vamos a hablar un poquito de la última parte del glomérulo que lo que nos falta, que hace la función tubular. A ver, alguien más comentó, ahorrar el potasio. Ok, vamos a ver. Entonces, como ya les mencioné, la nefrona, pues primero el glomérulo pues filtra, luego ya los túbulos se encargan de todo lo demás. Y ahora hay varias funciones de los túbulos. Hay funciones de reabsorción, funciones de secreción, y al final la última parte va a ser la concentración. ¿Ok? Entonces, la reabsorción es bien importante. ¿Por qué? Porque muchas cosas se filtran al riñón y si no las reabsorbiéramos, estaríamos muertos. Simplemente el hecho de que se filtran 180 litros de agua por día
se reabsorbe 99%, ya pues imagínense, 180 litros de agua al día, ni siquiera tenemos tanto nosotros, o sea, nos moriríamos por deshidratación muy, muy severa. Hay ciertos productos de desecho. El riñón es tan inteligente que dice, por ejemplo, este producto de desecho no lo voy a reabsorber, sí, no lo voy a reabsorber tanto, lo voy a dejar que se tire. Y luego hay ciertos mecanismos, más bien, hay ciertas cosas que pueden ser regulados o ciertas cosas que pueden ser no reguladas. En general, nutrientes, el riñón, o sea, agarra todo lo que pueda. Y hay parte de regulado, lo que sí puede regular más bien es el agua y ciertos iones. ¿Ok? Y para la parte de reabsorción, el túbulo proximal es el principal. En general, 2/3 de parte de agua y de solutos es como que lo que va a hacer que se reabsorban en esta parte. Y ahora, hay muchas maneras de la parte de la reabsorción, que en general es lo mismo que la parte de secreción, pero puede ser a través de difusión, puede ser a través de transportadores, puede ser sin portadores, o sea, junto con otra cosa. Pueden ser, o sea, que pasen juntos hacia adentro, o puede ser antiportador, que uno salga y otro entre. Pueden ser canales iónicos o pueden ser a través de bombas que gastar energía. O sea, que activamente digan, no, esta cosa no la quiero perder, voy a gastar energía para que no se me vaya eso de la orina. No lo quiero tirar. Y la parte de secreción, pues realmente es igual. O sea, hay muchas bombas, hay muchos canales. Entonces, como que también, pues lo mismo, pero nada hasta al revés. Hay ciertas cosas que es como bien común o bien importantes que el riñón regula. Hay mucha secreción de hidrogeniones en el proximal para regular el pH. Hay ciertos cationes orgánicos, por ejemplo la creatinina se filtra, pero también aparte el riñón dice que, oye, yo no quiero tanta creatinina, voy a empezar a tirarla a través de unos túbulos. Y también amonio. Y ahora, pues bueno, hay muchos, o sea, como que ya ven que la nefrona se divide en cada parte de los túbulos. Entonces el túbulo contornado proximal es el que se encarga o es como el jefe en toda la parte de la reabsorción. Entonces el sodio, X es, entra por antitransporte de protones. Entonces, por ejemplo, ese es un mecanismo que el cual entra sodio, sale protones y también eso ayuda a regular el pH. También hay reabsorción de bicarbonato a través de esto. También hay fosfatos y ciertas sustancias orgánicas se unen al sodio, por ejemplo, glucosas, aminoácidos, ciertas sustancias orgánicas. También utiliza el sodio para reabsorberse. Hay mecanismos paracelulares, por ejemplo, agua y cloro. Y pues también, como ya les mencioné, el agua, 65% del agua se reabsorbe aquí. Nada más ya cuando llega al final, que es el distal y el conector, como que ya nada más hay ciertas cositas de detalles finos que se ajustan para mantener la osmolaridad constante. Y por ejemplo, diuréticos que actúan sobre este túbulo proximal, que por ejemplo es la acetosolamida, que inhibe la anhidrasa carbónica y altera el metabolismo aquí de los hidrogeniones, dependiendo de tú como médico que quieras lograr con el paciente. El asa de Henle, pues el asa de Henle, que ya que mencionaron como que podría ser uno de los diuréticos que le estamos dando al paciente, hay varios como partes del asa de Henle, hay una que es descendente y hay una que es ascendente. En general, la parte descendente es la que es más permeable al agua, entonces como que esta es la que va a poder salir más agua. La parte ascendente es la que se va a encargar más de, como ahora sí, del canal. Y ahora el canal como por excelencia, o el canal como más famoso de la ASL, es el NKCC2, que es un importador en el cual entra una molécula de sodio, 2 de cloro y 1 de potasio. Y luego el potasio vuelve a salir por ahí como para mantener como un gradiente. Y ahora pues hay ciertos diuréticos que inhiben este transportador, como lo que son los diuréticos de asa. Hay muchos ejemplos, bueno, 4 ejemplos. Pero es la furosemida y la bumetanida, los más famosillos. Ahora el túbulo distal pues va a seguir en general la reabsorción de sodio y cloro. Y pues hay un transportador, que es el transportador de sodio y cloro. Y pues en general hay diuréticos como las tecidas que bloquean este transportador y uno va a tirar más sodio y cloro a la orina. Y luego, la última parte del túbulo distal y el túbulo colector tiene varias hormonas que también son regulares, más bien ciertas hormonas que regulan la reabsorción en esta zona, que puede ser por ejemplo la aldosterona. La aldosterona lo que va a hacer es que va a generar que se pongan esos canales de sodio, que van a ser los INACs. Y más bien esta hormona lo que va a hacer es que se genere un tipo de transporte que retiene el sodio y tira potasio e hidrogeniones. ¿Ok? Y pues también, como ya les había dicho, la hormona antidiurética regula en esta zona, sobre todo agua. Y pues ya, como les había dicho, los diuréticos pueden ser bloqueadores de la aldosterona.
Y bueno, este es un resumen de todo como que lo que entra, sale, cada túbulo, la verdad es muy complejo, o sea, hay mucho movimiento de todo, pues de todos los iones y de como que cada cosa en cada parte. Eh, pero pues sí, entonces es, por eso como que el riñón es tan listo que puede siempre mantener esto en balance y nosotros ni cuenta. Y ahora volviendo a nuestro paciente, pues como ya vimos, como cada parte, en general, pues el paciente se está reteniendo potasio, está tirando mucho sodio y está también reteniendo muchos hidrogeniones. Y la única parte que vimos que hacía eso era la parte que es sensible a la aldosterona. Entonces, este paciente pues tomó mucho diurético de aldosterona, más bien bloqueador de la aldosterona. Y aquí tenemos pues el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, que como ya les mencioné, o sea, lo que hace es que al final la aldosterona se va a unir, va a retener sodio, va a tirar potasio e hidrogeniones. Y al bloquear esto, pues va a hacer lo contrario. Y es lo único. Y pues ya, con esto pues realmente sería lo último que, que sería así de la plática de fisiología. Obviamente riñón hace muchas más cosas, pero pues es bien difícil como resumir todo en una hora. Entonces traté de así como que organizarlo por parte del riñoncito. Y pues ya no sé si tengan alguna duda, algún comentario, con toda confianza. A mí sí me surgió una duda, pero no es exactamente renal. No, con toda confianza. Este, Digo, si no, cuando aquí hay dijiste, EMIs y hay, bueno, hay EMI 5, hay doctores, no sé si, hay EMI 5, hay pasantes, que si no me la sé yo, capaz que yo sí. ok, que dijiste que en sepsis ocurrió una acidosis, pero no sé por qué. Ok, eso es bien complejo, fíjate, súper complejo. Porque, mira, lo más fácil para contestar tu respuesta es que en general cuando hay sepsis, muchas veces puede llegar a un choque séptico y hay hipoperfusión orgánica. Y cuando hay hipoperfusión orgánica, el metabolismo, en lugar de ser de a través de oxígeno, se va a hacer como hipocelular, hipoxígeno, vaya, sin oxígeno, se me fue la palabra. Entonces, este metabolismo va a generar lactato, y este lactato es lo que va a generar estos mecanismos de acidosis. Digo, obviamente, como que tiene muchas implicaciones de que, aparte de que si está en choque séptico, hace menor perfusión renal, entonces va a generar como que el riñón esté en falla renal aguda, entonces va a generar que no se regule bien los hidrogeniones, el carbonato, una serie de cosas que conjuntas no nos ayuda para nada. Ándale, anaerobio. Muchas gracias. Ok, gracias. No, hombre, y nada. Digo, nada más al final ya estaba como corriendo por los tiempos, no quería luego estar dando de más. Ah, Guillermo, ¿tú tienes alguna duda? Perdón, si es de renal, digo, no sé si me salga mucho del tema de fisiología, pero gracias. Es que, no sé, me quedó la duda cuando llevé la materia de renal sobre la epidemiología más común de las nefróticas en México, porque creo que había algunas bibliografías que te decían que era focal y segmentaria, y otra, bueno, la versión más leve, vaya, pero no sé, ¿tú sabes en México cuál es actualmente la que se considera la más común? O sea, si te digo un mexicano, ¿cuál es por la que te tirarías? De síndrome De nefrótico. estadísticas. Ajá. Fíjate que no te voy a mentir, no me sé. No sé cuál es el síndrome nefrótico más común en México. Digo, yo diría que, pues sí, quizás focalización mental. Pero no sé, mira, aquí hay emis que acaban de llegar nefro y seguramente ellas sí saben. Es que yo solo me acuerdo que en adultos focal y segmentaria, pero creo que sí decía justo que de Estados Unidos. Entonces, déjame checo si te confirmé. Sí, es que la mayoría de la bibliografía pues la tenemos de Estados Unidos, entonces ahí pues se cambia todo. No sé, te la debo, te la voy a buscar y les voy a decir aquí a los compañeros, a Camila, a ver si te la mando. Muchas gracias, Sergio. Hombre, y nada. Y ya no sé si tienen alguna otra duda o algo.
digo, de la vida, el MI5. Ay, yo estoy muy feliz. Muchas gracias, Sergio. No, hombre, de que gracias a ustedes por conectarse. Si ya no hay ninguna otra duda, también pueden poner sus dudas en el chat. Pero bueno, si ya no hay ninguna otra duda, no nos queda más que agradecerte. Muchísimas gracias, Sergio. Aquí voy a proyectar, es como un certificado de parte de la ACP. Muchísimas gracias por la sesión. Yo sé que está pues limitado el tiempo para algo que se ve de que tipo nosotros lo vimos en toda una materia y así, pero por lo mismo, muchísimas gracias. Y pues sí. Ah, bueno, y nada más, si quieren quedar los demás, vamos ahorita a rifar 2 cuentas de ambos. Bueno, si quieres también quedarte tú, también, por supuesto. Pero vamos a rifar 2 cuentas de ambos para empezar el bloque, o sea, como de comienzo del bloque de renal. Si quieres, no me pongas a mí, porque digo, yo soy pasante. Entonces, también para que ellos no lo. Ay. No, pero ellos lo pueden aprovechar mucho más. Ok. Bueno, entonces le cedo la palabra a Isis. Gracias, Camila. Bueno, la dinámica va a ser esta. Como vamos a rifar 2 cuentas de ambos, vamos a proyectar una pregunta, bueno, 2 preguntas, y el que la conteste primero por el chat con la letra del inciso correcto se va a llevar la cuenta. Ok, entonces voy a proyectar la primera pregunta. Y van a empezar a poner la letra cuando yo termine de leer la pregunta, ¿ok? Para darles un poquito de tiempo y que todos inicien igual. Ok, ahí va. Ok, ¿están viendo la pantalla? Sí, muy bien. Bueno, la primera pregunta es, un investigador está estudiando los efectos de un nuevo medicamento antihipertensivo sobre la osmolalidad urinaria. Primero, mide la osmolalidad de diferentes partes de la nefrona de un control sano. Y aquí tenemos en una tablita los resultados. ¿Cuál de los siguientes es la explicación más probable para la osmolalidad urinaria de la asa ascendente de Henle? Muy bien, y la respuesta era C, entonces se la lleva Natalia Aguilar. No, perdón, error mío. La respuesta correcta es la letra E, perdón. Impermeabilidad al agua, entonces se la lleva quinoa.